Por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos, carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1 y vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo 18. Adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy bien, estamos en la serie Carta a los Romanos. Si Pablo, el apóstol, es una persona extremadamente culta, como lo vimos en el tema anterior, no podemos esperar que en esta carta él traiga dos de los temas más importantes de toda la Biblia, de una manera tan somera y tan simplista, que son el tema de la justicia de Dios y la injusticia de los hombres. Pablo, con su visión de largo alcance, contempla los retos intelectuales que tendrán aquellos que van a leer su carta. Así que él trazará su enseñanza agregando respuestas a posibles objeciones y posibles protestas, porque no va a ser fácil digerir para el lector lo que él va a abordar en esta carta. Así que Pablo agrega frases como "tú dices", frases como "entonces ¿por qué?", frases como "¿qué diremos?", "hablo como humano", "de ninguna manera". Estas frases que agrega Pablo y que anteceden a una explicación o a una posible respuesta es porque Pablo sabía que habrían muchas cosas en su carta que no les serían fáciles de digerir al lector. Así que se anticipa respondiendo a la objeción posible y casi segura de aquellos que leerían la carta a los romanos. Este es el segundo tema y el subtítulo es la injusticia de los hombres. La palabra injusticia comúnmente la usamos como un antónimo de aquello que es justo. En el lenguaje coloquial, esta palabra es usada con mucha frecuencia. Por ejemplo, es justo que tú te gastes tu dinero, tú te lo ganaste, a ti te costó, eso es lo justo. Pero cuando alguien se gasta tu dinero o tú te gastas el dinero de otros, como suele pasar con el que te pide prestado, se gasta tu dinero, bueno, lo que esperamos es que sea justo, pero es injusto que se gasten lo tuyo. Es justo que te respeten, pero es injusto cuando tú exiges respeto y tú no respetas a los demás. Eso es injusto. Es justo que las personas que trabajan para obtener algún bien y de ese bien se están beneficiando varios, lo justo es que todos se sacrifiquen. Lo injusto es que solo unos poquitos se sacrifiquen y todos le saquen beneficio a aquel bien. Es justo cuando nosotros estamos trabajando y luego el jefe no nos paga o no se nos paga lo justo, eso es injusto. Lo justo es trabajar y recibir lo que corresponde a mi sacrificio. Lo injusto es que me paguen menos o peor, que ni siquiera me paguen. Normalmente en la vida cotidiana, ante situaciones como estas, siempre estamos manejando esos dos conceptos. Es que no es justo, es que es justo. Lo justo es esto y lo injusto es aquello. Pero Pablo no va a usar la palabra injusticia de la misma forma, sino Pablo va a usar la palabra injusticia en un contexto teológico y de manera continua en contraste con la justicia divina. Es como Pablo va a estar usando esta palabra con mucha frecuencia. En la carta a los Romanos, la palabra injusticia aparece 6 veces en 5 versículos y 15 veces en el Nuevo Testamento. Así que ténganlo presente, cómo Pablo estará usando esa palabra injusticia. La palabra griega para injusticia en el libro de Romanos es
adiquía, con K, adiquía, y significa moralmente maldad de carácter, vida o acción. Eso es lo que significa la palabra adiquía, moralmente maldad de carácter, o en su caso, maldad de vida o maldad de acción. Con esta palabra, adiquía, Pablo acusará a los hombres de ser perversos, pervertidos y malos en su estilo de vida. Claro que esto no es muy revelador, es muy evidente. No necesitamos estudiar mucho para entender o para que el sentido común nos diga que cuando señalamos a un perverso es muy lógico que lo señalamos de un personaje injusto. Eso se entiende. Pero Pablo va a ir avanzando y va a ir definiendo y redefiniendo más la palabra injusticia hasta llegar a un punto en que él se va a referir a resistirse al Creador como injusticia. No solamente las acciones malas, no solo adiquía, sino a resistirse al Creador. Así que vamos a analizar estas dos categorías de injusticia humana. Una por el lado de adiquía y el otro por el lado de resistirse al Creador. Vamos a iniciar con la injusticia moral, que es adiquía. Vayamos a Romanos capítulo 1. ¿Alaban a Dios? La gloria sea para ti, Señor Jesús. Romanos capítulo 1 dice en el versículo 29, del 29 en adelante. Se refiere aquí Pablo a los hombres, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es más que lógico que todo esto es adiquía, porque adiquía es maldad moralmente, ya sea en acción, su vida o carácter. Muy bien. De esta lista de prácticas inmorales que, por cierto, Pablo en otras cartas, por ejemplo a los Efesios, Colosenses, amplía más actos injustos para acentuar Pablo la injusticia de los hombres. Aquí Pablo está mencionando que este tipo de personas no solamente practican todo esto, sino que se deleitan, disfrutan hacerlo y disfrutan que otras personas los hagan. Esta es la manera en que Pablo está acentuando la injusticia de los hombres. Acentuando, no explicando. Dice Pablo, ellos hacen todo esto, son murmuradores, son homicidas, son envidiosos, son engañadores, son todo esto, pero no solo lo hacen, sino que se complacen con aquellos que lo practican también. No solamente le golpea o golpea a su mujer y a sus hijos, sino que otros lo felicitan. Qué bueno que le das para que no se te revele. No solo disfrutan que otros roben, sino les aplauden el robo. Sí, cóbrate a lo chino. El hombre no solamente en su injusticia está practicando actos perversos, sino que se deleita y disfruta que otros lo estén haciendo. Es la manera en que Pablo está acentuando las acciones de estas personas. Todo esto es obviamente más que
claro que es injusto y cínicamente los hombres están disfrutando todo esto. No están con un pesar, no están lamentándose, no están afligidos por la vida que llevan, por el contrario, todos ellos están satisfechos con sus acciones. Y la pluma escribiente y elegante de Pablo, cuando empieza a describir la injusticia de los hombres, nos desconcierta, porque pareciera Pablo que exagera al describir este cuadro cuando usa dos palabras para referirse o acusar a los hombres de injustos. Y las dos palabras son todos y ninguno. Todos y ninguno. ¿Quiénes son esos todos y ninguno? Los todos y ninguno son los judíos y los gentiles. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3 vamos a leer desde el versículo 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No se escucha esto un tanto exagerado? Ahorita en la actualidad somos aproximadamente 7.500 millones de personas. Si sumamos todos los que han vivido en este planeta, todos los millones de seres humanos que han pasado por esta tierra, y luego Pablo dice, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Esto es muy exagerado. Demasiado exagerado. ¿Qué pudiéramos pensar de aquellas personas que son altruistas o filántropos? Porque hay, aunque sean pocos, a lo largo de la historia, hoy en la actualidad, hay personas filántropas, hay altruistas, hay personas que están haciendo algo bueno por otras personas. Por ejemplo, los socorristas, que sin un sueldo están ayudando en alguna institución médica a las personas enfermas, o que salen a ayudar en los accidentes o cuando hay temblores aquí en la Ciudad de México. ¿Ese tipo de acciones son buenas o no? ¿Sí son buenas? ¿Qué podemos decir de los bomberos también? Por lo menos aquí en México, hay muchos de ellos que no tienen un salario, apartan un tiempo de ellos para ayudar, para salvar alguna vida en un incendio. ¿Son acciones buenas? ¿Qué de las personas que donan dinero a hospitales, orfanatorios, asilos? ¿Son acciones buenas? Pero entonces Pablo está exagerando. Dice, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Y ese ni siquiera uno es ninguno. ¿Por qué Pablo dice todos y ninguno? ¿No estará cometiendo Pablo la falacia de la generalización precipitada? La falacia de la generalización precipitada, casi la mayoría de nosotros la cometemos con mucha frecuencia, más cuando nos ponemos como víctimas. Muchos de nosotros usamos frases como, siempre agarras lo que es mío. Ese siempre, pues es falso, porque lo correcto sería decir la mayoría de veces o muchas ocasiones. O cuando alguien dice, es que todos me gritan, cuando en realidad nada más algunos le gritan. ¿Sí has usado esas frases? Nunca me escuchas. No, la mayoría de veces me aburres, pero eso de nunca.
A todo lo que hago, a todo le encuentras pero. Esas frases de a todo, siempre, nunca, son frases que caen en esa categoría de la falacia de la generalización precipitada, porque se habla como si fuera un todo cuando solamente es la mayoría, pero no todas las ocasiones. Ahora, Pablo no estará cometiendo la misma falacia, porque él está diciendo aquí en este versículo, no hay justo, ni siquiera uno. Y luego él agrega, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y luego dice, todos se desviaron, todos. Hablar así podría escucharse exagerado si no entendemos el contexto y la capacidad intelectual de Pablo en lo que él está tratando de llevarnos en esta carta. Por eso mencioné al principio, los temas no son ni someros, ni simples, simplistas. No, hay que ir en cada párrafo a mayor profundidad para ver qué nos quiere decir Pablo. Porque si no lo está llevando a una profundidad, pues entonces sí está cometiendo la falacia de generalización. El decir siempre, nunca, esto, aquello, todos se desviaron. No, lo más correcto, si Pablo estuviera cometiendo una falacia, es que dijera, la mayoría se desvió, pero él está descartando absolutamente a todos. ¿Quién sería el hombre más santo que ha caminado en esta tierra después del Señor Jesucristo? Después del Señor Jesucristo. Hermano Juan Pablo. Sí, en general. Puedes entrar tú en la lista. No, yo creo que puede ser Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Por qué razón lo consideras él? Porque él dice que desde su vientre fue lleno del Espíritu Santo. Correcto, ese es un dato interesante. Desde el vientre fue sellado el Bautista. Para el pastor Delfín al micrófono, ¿quién sería, mi hermano y consiervo Juan, para ti el hombre más santo después del Señor Jesucristo? Pues yo creo que el profeta de esta edad. El hermano William Branham. También el profeta se le dijo desde que tenía 7 años, nunca corrompas tu cuerpo. No fumes, no hagas nada inmoral, no bebas. Fue cuidado. Interesante. Entonces, ni Juan el Bautista ni el hermano Branham son justos. Pablo dice, todos se corrompieron. No hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Se da cuenta que no puede leer a Pablo así de rapidito como leer el periódico? No, usted tiene que detenerse, porque dice todos y ninguno. Bien, para entender a Pablo, el todos y ninguno, primero, es porque Dios, al calificar las obras de los hombres, no solo toma en cuenta los hechos, sino la intención con la cual se realizan los hechos. Hacer algo bueno no es suficiente para Dios, sino tiene que haber una intención en el corazón de la persona que sea la correcta. Vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Bendito el Señor por siempre. Hay diferentes versos que nos van a revelar lo mismo, pero yo voy a tomar nada más el verso 4 de Primera de Tesalonicenses 2. Y dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nosotros podemos calificar a las personas de buenas personas, de personas justas, cuando vemos y aprobamos sus acciones. Pero Dios no solo ve la acción de la persona, sino la intención en el corazón de por qué realizó esa acción. Yo puedo pasar por la calle, sacar un billete, quizá uno de a 500, para los que nos escuchan en otros países. Hermano Juan Pablo, ¿cuánto es en dólares? ¿500 pesos?
$25. Se los regalo a alguien que no conozco. Aquí en México deshacernos de 500 pesos no es cualquier cosa, pero bueno, ok. Y ustedes me ven y dicen, wow, el pastor, ese sí es un hombre justo. Pero Dios no solo vio la acción, Dios vio mi corazón y quizás me sobraba ese dinero. Quizás quería quedar bien con los que iban ahí cerca. Quizás hubo otra razón, pero no la correcta. Así es que una acción buena para Dios no es aprobable si la intención en el corazón no es la correcta. Muchos de nosotros les hemos ayudado a otras personas, pero ¿qué de nuestras intenciones? Las verdaderas intenciones. Hay muchos filántropos en la farándula. Michael Jackson en vida donó millones para los orfanatorios. ¿Pero qué pretendía? ¿Fama? ¿O realmente, como se le acusa, era un pederasta y lo que quería era tener acceso a los niños? No solo es la acción. Yo le conseguí trabajo a aquel, yo ayudé a mi cuñada, yo le presté este dinero, ¿pero por qué? ¿Qué querías? ¿Fama? ¿Ser reconocido? ¿Querías abrirte una puerta para que a futuro alguien te ayudara? Pueden haber tantas intenciones equivocadas atrás de la acción. Así es que ninguno de nosotros, no hay ningún ser humano que le pueda sacar los ojos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que escudriña la mente y los corazones, dice Apocalipsis 2. Segundo, cuando Pablo menciona hacer lo bueno, en Romanos 2, donde leímos del 9 al 12, cuando Pablo menciona hacer lo bueno, no se refiere a una acción aislada, sino a un estilo de vida. Cuando dice Pablo, no hay quien haga lo bueno, se está refiriendo a un estilo de vida, porque una acción aislada, pues, todos la hemos hecho alguna ocasión. Por allá hace no sé cuántos años y no sé en qué rincón de la tierra, alguna ocasión se te salió lo bueno, lo tantito bueno que pudo haber en ti, y esa ocasión hiciste algo bueno. Pero hacerle un favor o tender una ayuda, tenderle la mano a alguien, alguna ocasión alguien lo hicimos. Pero Pablo cuando dice no hay uno que haga lo bueno, se refiere, no hay uno que lleve un estilo de vida. A eso se refiere. Por eso es que todos somos descalificados. Hasta el hermano Branham, hasta Juan el Bautista. Porque a fin de cuentas, si no estamos mal en la intención, hicimos en alguna ocasión algo correcto, pero eso fue de forma distanciada. Así que, bajo este análisis, se dan cuenta que Pablo no está exagerando con esta descripción de todos y ninguno. Para que se nos quede pero bien claro este punto, porque lo vamos a necesitar para el siguiente estudio, regresemos nuevamente ahí a Romanos 3. Dice Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Ahora, llamo vuestra atención al versículo 9, porque hay que seguir a Pablo de cerca. Dice en el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros ahí son los judíos y ellos son los gentiles. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pablo está acusando a la humanidad de ser injustos. Pero luego hay un pequeño conflicto y Pablo, como lo mencioné, se está anticipando y en su carta está redactando, pero al mismo tiempo previniéndose las posibles objeciones. ¿Y cuál sería la objeción de decir la humanidad es injusta? Pues la primera objeción sería, ¿qué de los judíos?
Los judíos tienen la ley. Los judíos no pueden ser igual que los gentiles. Así es que cuidado, Pablo, Por eso Pablo menciona, ya hemos acusado a ambos, a judíos y a gentiles. ¿Por qué esa comparación? Ok, los judíos tenían diferentes privilegios en comparación con los gentiles. Solo para aquellos que sean nuevos y no entiendan este concepto de gentiles, gentiles son todas las nacionalidades que no son judías. Argentinos, chilenos, italianos, suecos, ecuatorianos, mexicanos, americanos, todos los que no sean de la nación de Israel son gentiles. Así es que en la explicación de Pablo, él está agrupando a toda la humanidad como gentiles y a la nación de Israel como judíos. Así es que Pablo dice, somos mejores los judíos que ellos, los gentiles, somos mejores. Nosotros tenemos la ley, y si tenemos la ley tenemos el conocimiento, pero no solo tenían la ley. Por lo menos Pablo en este libro menciona 7 cosas de las cuales un judío se podía jactar frente a un gentil. 7 cosas. No las vamos a poder estudiar en esta serie, pero ustedes las pueden repasar en casa. Y vamos a leer esas 7 cosas que el judío tenía de ventaja frente a un gentil. Vayamos a Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, de los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. De los israelitas son estas 7 bendiciones. Los gentiles no tenían absolutamente ninguna de ellas. Fue al judío a quien se le confirió lo que es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. A ellos se les dieron todo esto, no al gentil. Así es que el judío tenía de qué jactarse. Por eso es que Pablo está tratando de remarcar. Estoy poniendo al judío también en la categoría de injusto. Aunque tenga todas estas cosas, igual que los gentiles son injustos. Igual, entre los judíos no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y si hubiese un judío que se atreviese a decir, pero yo tengo la ley, por lo tanto tengo un nivel de vida moralmente más alto que el gentil, bueno, en teoría sí debería de ser así. Esperamos que el gentil que no tiene ley viva en un nivel inferior, o en aquel tiempo, ahorita ya la tenemos, en aquel tiempo que no tenía ley, viviera en un nivel de vida moralmente inferior que el judío, porque el judío tenía la ley. Por lo tanto, debería tener un nivel de vida moralmente superior. Esto es lo que nos dice la lógica. Sin embargo, veamos qué dice Pablo en Romanos 2. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Permítanme explicarles rápidamente ese versículo. Y te glorías en Dios. Gloria a Dios, soy judío, no soy como esos perros. Aquellos perros no tienen ley. Aquellos perros no tienen tabernáculo. Aquellos perros no fueron adoptados. Yo fui adoptado. La adopción es para los israelitas. Aquellos perros vienen no sé de dónde. Nosotros venimos de los patriarcas. Así es que el judío se jacta. Y es lo que dice Pablo.
Tú tienes el sobrenombre de judío y te glorías en Dios. Gloria a Dios por todo lo que has recibido. Verso 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. El judío aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. ¡Wow! Que tienes en la ley la forma de la ciencia, esto es del conocimiento y de la verdad. Todo esto es de lo que se siente grande un judío. Y luego Pablo les da en la cara. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, judíos. Así que Pablo les enfrenta su estilo de vida y todo lo que ellos tienen como algo de qué gloriarse, viene a ser nulo. ¿Por qué razones? Pues que ellos conocían la ley, o sea, sabían, por así decirlo, que era bueno o que era mal, por la ley, no por la conciencia. Exactamente. La única ventaja, y ya en los hechos, ¿cuál era la ventaja? Pues no tenían ventaja. Ninguna. Pablo los acusa igual que los gentiles. Es como todos los borrachos que hoy en la noche aquí en la fiesta de abajo, como se dice en México, se van a poner hasta atrás. Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia entre él y tú? Si vivimos igual que ellos, pues ¿de qué sirve conocer la Biblia? ¿De qué sirve estar aquí sentados si vivimos igual que ellos? Es lo que Pablo está diciéndole al judío. Pues sí, tienes todo esto, te jactas, dices que eres maestro, instruyes a los niños, guías a los... Dices todo lo que quieres, pero eres igual de injusto que los gentiles. Así que los gentiles, por no tener ley, se corrompieron moralmente, y los judíos, teniendo ley, se corrompieron moralmente. Muy bien. Esa es la primera injusticia. ¿Cuál es la palabra griega? Ya se me olvidó. Gracias, adiquía. Ahora vamos a ver el segundo concepto de injusticia. Ustedes lo pueden anotar como la injusticia de la indiferencia. Ya Pablo señaló a todo el mundo, judíos y gentiles, como injustos. ¿En qué concepto, hermana Elizabeth? Que había moralmente maldad en su vida, en su carácter y en sus acciones. Correcto. ¿Como cuáles, hermana Yonaret? No, como nada más, es más, cuando le pregunte a usted en esto, usted y yo somos expertos. O moralmente no somos perversos. No somos mentirosos, engañosos, injustos, corruptos. Tenemos mucho de qué decir en ese tema. Ok, pero Pablo no solo se está refiriendo a Diquía cuando dice que toda la humanidad es injusta, sino también se está refiriendo a, lo acabamos de anotar, la indiferencia. Muy bien. ¿Qué abarca esta indiferencia del hombre hacia su creador? ¿Qué abarca? Abarca lo siguiente. Número 1, no glorificarle ni darle gracias. Número 2, soberbia. Se creyeron tan sabios para creer en un Dios. Número 3, no buscarle. Número 4, detener la verdad. Vamos a suponer que realmente existiera una persona que sí fuera buena, que en su estilo de vida
tuviera muchas acciones correctas y su corazón, sus intenciones también fueran correctas, fueran acordes, habría congruencia entre su corazón y sus acciones. Si esta persona no solamente hiciera una acción aislada, sino en su vivir diario, se portara bien, entonces alguien diría, bueno, entonces Pablo se tendría que retractar, porque si hay una por lo menos, pero ahora tendríamos que filtrarlo con este segundo punto de la injusticia, porque Dios considera un ser humano injusto no solo por sus acciones, no solo porque su corazón no es acorde a sus acciones, no solamente por su cuestión moral, sino Dios considera que una persona es injusta por el hecho de que no le glorifica ni le da gracias. Una persona a los ojos de Dios es injusta por su soberbia. Una persona a los ojos de Dios es injusta por el hecho de que no busca a Dios. Y una persona es injusta porque detiene la verdad. Y en específico me refiero a la verdad de Dios. Así es que veamos que esto es lo que Pablo se refiere como injusto. Vayamos a Romanos 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron ni le dieron gracias. Por eso es que Pablo dice, todos y ninguno. Entonces, no darle gracias a Dios, no glorificarle, nos pone en la categoría de ser injustos. Soberbia, esto es creerse tan sabios como para negar a un Dios. Versículo 21 también, y abarcamos el verso 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí en específico habla principalmente de los ateos. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dicen los maestros de filosofía, los maestros universitarios, las supuestas grandes mentes. Yo no soy tan estúpido para creer que allá arriba en el cielo hay un abuelo cuidando lo que yo hago y lo que no hago y que me va a castigar cuando me muera. Si yo vengo del chango, venimos de la evolución. Yo no soy estúpido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Su soberbia a los ojos de Dios está en la categoría de ser injustos. 3. No buscarle. Pasemos al capítulo 3 de Romanos, versículo 11. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Qué es lo que buscamos día con día? El dinero, los placeres, la diversión, la cama, el sexo, la ropa, los paseos, el negocio, mi ego. Andamos detrás de tantas cosas menos de Dios. Si aún los cristianos se nos olvida orar, se nos olvida levantarnos y agradecerle al Señor. Y si alguien dijese, no, tranquilo, estás exagerando, predicador. Yo llevo 3 años buscando a Dios. ¿Buscando o es Dios quien me trae a la iglesia? ¿Cuántas veces ya de cristianos nos hemos querido ir y otros se han ido? No hay quien busque a Dios. Somos nosotros, dijo el Señor Jesucristo en San Juan 6, ninguno puede venir a mí a no ser que sea dado del Padre. Porque de nosotros mismos tenemos otros intereses en esta tierra. Así es que no buscarle es una acción a los ojos de Dios injusta. Ahorita vamos a detallar esto. 4, detener la verdad. Cuando la verdad, y anoten por favor verdad con V mayúscula.
porque no estamos hablando de cualquier verdad, sino se refiere a las enseñanzas de Dios. Esa es la verdad. Regresemos al capítulo 1 de Romanos, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, repitan, con injusticia la verdad. No solamente no queremos entrarle al cristianismo, no solamente no queremos seguir a Dios, sino que muchas veces hemos sido estorbo para que nuestra familia o aquellos que están cerca se acerquen a Dios. Aquellos que detienen con injusticia la verdad. Entonces alguien empieza a asistir a la iglesia, no vayas, te van a engañar, eso es mentira. O a veces entre los que ya se congregan, no seas fanático, ¿para qué tanto culto? Ya leíste la Biblia, todo el día leyendo ese libro, deteniendo con injusticia la verdad, siendo piedra de tropiezo para otros. Con razón Pablo subraya y subraya que estamos atestados de injusticia. Dios nos tenga misericordia. Entonces Pablo nos está diciendo que la indiferencia del hombre hacia Dios entra en categoría de injusticia. ¿Cuántos sabemos aquí injustos en esta categoría? Levanten la mano. Claro. Es muy extraño llamar a una persona injusta por no hacer esto, porque es muy inusual. Sin embargo, para ayuda de algunos cristianos, o bueno, principalmente no cristianos, que son los que les cuesta más trabajo digerir, que si yo no busco a Dios, ¿por qué voy a ser injusto? Si yo no le quiero dar gracias, es más, si no quiero ni creer en Él, ¿por qué voy a ser injusto? Injusto sería que yo matara, que robara, que engañara, que fuera adúltero, que fuera infiel. Todo eso es injusto, pero ¿por qué voy a entrar en la categoría de injusto? Por no querer buscar a Dios. Ok, preparé un ejemplo muy sencillo para ayudar a estas personas y uno que otro que anda aquí suelto. Si usted diseña y construye un carro, un vehículo, para su uso personal, usted lo diseñó, salió de su mente el diseño, igual como Henry Ford hizo el primer vehículo de la historia. Si usted diseña un vehículo y lo construye, no solamente lo diseñó, sino que usted lo construyó, lo armó, lo ensambló todo. Ahora, ¿qué es justo y qué es injusto sobre esta situación? ¿Es justo que lo use usted o que lo use otra persona que no es dueña del carro? ¿Qué es lo justo? Luego pegaríamos el grito si alguien se sube a mi carro. ¡Hey! ¿Qué pasó, chato? Ese carro es mío porque yo lo diseñé y yo lo construí. Así es que el que lo diseñó y el que lo construyó espera usarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es justo que usted dirija el carro a donde quiera llevarlo o que otro le diga a dónde llevarlo? ¿Qué es lo justo? Sí. Si yo me quiero ir manejando para el desierto, pero es que allá está muy feo. Bueno, pero yo quiero ir allá. Y si yo lo quiero llevar para otro lado, es mi carro y yo lo quiero usar, pero también lo quiero dirigir a donde yo quiera. Y nadie tiene el derecho, y cualquiera. Y si alguien me obligara a ir a un lado donde yo no quiero ir, sería injusto, porque el carro lo construí para yo guiarlo, yo dirigirlo. Es justo que si a usted le llevó años diseñar y fabricar este carro, el reconocimiento, ¿se lo den a otro o se lo den a usted? Lo justo es que se lo den a usted. Cuando alguien diseña y fabrica algo y otro se apropia, en términos legales, ¿cómo se llama?
No, plagio sería una copia. O bueno, más fácil. ¿Qué hace un hombre que diseña y construye algo y quiere que eso que se construyó quede documentado como él, como el creador? Lo patenta. Y si llega otro y dice, no, ese yo lo hice y yo por tanto lo voy a usar como quiera, no, discúlpame. Existe lo que se llama en la ley derechos de autor. Y los derechos de autor me dan a mí la autoridad de usarlo como yo quiera. Es más, si yo lo quiero destruir, nadie tiene por qué decirme algo porque es mío. Ok, si me va siguiendo, entonces creo que usted entiende por qué Satanás se ha esforzado por decirle al hombre que no tiene un creador, que no tiene alguien que lo diseñó y lo hizo. Porque si el hombre queda convencido de que no tiene un creador, entonces él es dueño del mismo como él dice. Pero la realidad es otra. Vayamos a ver qué nos dice el Salmo 100. Dice el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos diseñó? Entonces, Él tiene el derecho de usarnos, Él tiene el derecho de guiarnos y Él tiene el derecho de quedarse con el crédito. Y por lo tanto, si Él es el autor, el creador, el diseñador mío, entonces Él tiene la patente y Él espera que yo le agradezca, que yo le glorifique, que yo le diga, le obedezca y le diga lo que tú quieras voy a hacer, Señor. Y cuando yo no hago eso, entonces soy un injusto. Porque dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Nos levantamos como burros, como animales, como si nosotros fuéramos dueños de nuestra vida. ¿No dicen eso los jóvenes? Tengo derecho a vivir mi vida, es mi vida. Estás equivocado, no es tu vida. Tienes un diseñador y tienes un creador. Que te hagas y que me haga el tonto, eso es otra cosa. Y que vaya a buscar otras cosas en este mundo, eso es diferente. Eso es por mi injusticia. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora no solo Pablo nos dice que Él nos hizo, sino nos dice el propósito por el cual nos hizo. Nos hizo para hacer buenas obras y preparó todo de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras. Que andemos en otro camino y en otros asuntos y en otros negocios, repito, es por nuestra injusticia. Así que bajo este análisis podemos ver que la injusticia de los hombres es patente por dos razones. La que es muy obvia, la inmoralidad en la que vive el hombre, en sus acciones, su vida y su carácter. El hombre es inmoral y por lo tanto al ser inmoral es perverso, mentiroso, ratero, engañador, blasfemador, agresivo, violento. Todo eso, nadie discute que lo hace injusto, pero la segunda razón que Pablo señala a la humanidad de injustos es porque se resisten a reconocer a su Creador, son indiferentes hacia su Creador. No le glorifican, no le dan gracias, no lo buscan y de pilón todavía detienen la verdad de Dios. ¿Cuántos de aquí nos podríamos escapar de esta categoría? A lo largo de la humanidad, ningún ser humano, ninguno califica de ser justo.
Pregunto finalmente, ¿exageró Pablo en sus estadísticas? No hay ni siquiera uno. En el siguiente tema vamos a necesitar mucho de lo que estudiamos hoy, porque es el segundo tema, o el tercer tema más bien, la justicia de Dios. Pónganse de pie.